de débito, todo el sistema de dinero plástico. En este caso hablamos de un caso de una vecina de Villa Carlos Paz a la que le usaron su tarjeta de crédito y bueno, tuvo que hacer todo una denuncia en la que intervino también la Defensoría del Consumidor, que tiene oficina aquí en Villa Carlos Paz, en la Defensoría del Pueblo, y bueno, tras la intervención justamente de este organismo, pudo recuperar el dinero que le habían sacado. Por eso estamos en comunicación directamente con José Astiz, quien es el abogado responsable del área de Defensoría del Consumidor de aquí de Villa Carlos Paz. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo Buen día. estás? Bien, bueno, consultarte, a ver, partiendo del caso particular, ¿qué es lo que pasó con esta señora y cómo, bueno, cómo llegó el reclamo? Bueno, esta señora en realidad es uno de los tantos vecinos que viene acá a Defensa del Consumidor con el mismo inconveniente. Es uno de las problemáticas con mayor cantidad de reclamos. El tema de desconocimiento de consumo, uso de tarjeta. Esta señora particularmente ya aduce que le habían utilizado desde la aplicación del banco, le habían realizado compras con su tarjeta de crédito que ella desconocía. Esto se dio más o menos en el mes de agosto, ella realizó el reclamo correspondiente en el banco. Es un requisito para iniciar el reclamo acá que previamente tengan la negativa o la resolución desfavorable de parte del proveedor, en este caso la entidad bancaria. Luego del rechazo del banco, se acerca en el a fin de año, perdón, fin de año pasado, se acerca acá a Defensa del Consumidor a iniciar el reclamo, inició de manera personal en nuestras oficinas, y bueno, y a través de nuestra gestión con el Banco Nacional en este caso, pudimos lograr que sea la devolución del dinero que ella no había gastado. ¿Se suele dar muy seguido este tipo de hechos, José? Sí, sí, como te decía recién, lamentablemente te diría que más del 50% de los casos que tenemos tiene que ver con cuestiones relativas a entidades bancarias, tarjeta de créditos. Yo creo que también puede venir de la mano de la poca prevención que tenemos como ciudadanía o el poco conocimiento que tenemos relativo a estas cuestiones. En adelante, ¿cuáles son las recomendaciones que pueden dar ustedes desde la Defensoría, más que nada para advertir y para que la gente tenga cuidado, ¿no?, a la hora de muchas veces brindar datos también o hacer las compras? Sí, yo creo que principalmente es poder tener la capacidad de revisar el resumen y entender el resumen de tarjeta que estoy viendo. ¿Sí? Uno tiene un plazo de 30 días para hacer el reclamo en el banco desde que toma noticia de este consumo que uno no hizo. La noticia se toma cuando llega el resumen. ¿Sí? O sea, que uno tiene el resumen, tiene 30 días para presentar el reclamo. Mucha gente no ve el resumen, va y paga porque por ahí sabe lo que consumió, sabe lo que tiene que pagar, entonces pierde esta posibilidad de reclamo. Puede ser que a esto le adicionemos como recomendación no brindar datos, siempre las comunicaciones del banco tienen que ser en el banco no te llama por teléfono, chequear que los canales de comunicación tengan el tilde azul que normalmente tienen cuando están verificadas las cuentas, no mandar fotos de la tarjeta. Yo recomiendo personalmente por ahí cuando uno va a pagar a un lugar y paga con tarjeta que se acerque hasta el postnet, no entregue el DNI, entregue la tarjeta y se olvide. Es una conjunción de cosas que ayudan a prevenir estas situaciones. ¿Suelen ser consideradas las entidades financieras o bancarias cuando pasan este tipo de cosas o es un proceso que lleva muchísimo tiempo? Me imagino que obviamente también debe pasar por un proceso de recopilación de datos, de chequeo, de que sea fehaciente también lo que se esté denunciando, digo, ¿no? Pero ¿cómo lo toman las entidades o cómo es justamente la conexión entre ustedes y bueno, como mediadores entre las entidades y los consumidores, ¿no? Sí, la verdad que la oficina arrancó en 2019 y al tener tanto flujo de reclamos, tantos reclamos relativos a entidades bancarias, la comunicación que tenemos con ellos es fluida. O sea, nosotros ya sabemos qué empresas nos van a dar una respuesta, qué empresa es lenta, qué empresa es rápida. Entonces, esa gestión que se viene haciendo desde hace varios años surte efectos, entonces tenemos la posibilidad de decirle al consumidor, mira, este banco sí te puede responder de esta forma, antes, después. Nosotros lo hacemos todo igualmente a través de cédula de notificación, puede ser digital o física, pero ese feedback que tenemos con la entidad
entidades bancarias con las tarjetas, no solamente entidades bancarias, hay tarjetas que no son bancos y hay procesadoras como Visa o Mastercard que no son bancos. Entonces, con todos estos proveedores de este servicio tenemos una comunicación bastante fluida. Ujú. Bien, bueno, está bueno eso aclararlo porque muchas veces cuando pasa este tipo de situaciones, obviamente que la gente ante la desesperación no sabe cómo actuar. Entonces digo, ¿cuáles son los pasos y cómo se llegan a la Defensoría? ¿Cómo los asesoran ustedes? Contanos un poco para de paso decirle a la gente que también tienen el mecanismo y este organismo que es la Defensoría del Consumidor a partir de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz para poder justamente exteriorizar y poder hacer este tipo de reclamos. Sí, lo primero que tiene que hacer el consumidor, te hablo en el caso particular de Sí. conocimientos de consumo, por ejemplo, es hacer el reclamo entre el proveedor. Uno de los requisitos que la ley nos impone a nosotros para tomar el reclamo es que previamente la gente, el vecino nos traiga el rechazo o la resolución desfavorable de parte del comercio denunciado. Una vez que tienen eso y tienen el resto de documentación, se acercan acá a San Martín 555 y mis compañeros les toman los datos e inician el reclamo. También se puede hacer por la página web, defensoriavillacarlospaz.gov.ar, es el mismo formulario. Es muy importante que tengan toda la documentación relativa al caso, por ejemplo, los tickets, factura, reclamo previo, garantía. Es casi imposible iniciar un reclamo si yo no tengo una factura de compra que documente esa relación de consumo con el comercio. Nosotros acá no tenemos las posibilidades probatorias que tiene un juzgado, porque es un expediente administrativo, pero tenemos que tratar de recabar la mayor documentación que avale esa relación de consumo, que demuestre la relación de consumo que hay entre el consumidor y el proveedor. Una vez ingresado ese reclamo, se gestiona de forma interna, intimando a las denunciadas, que puede ser una o más de una, bueno, y esperando una respuesta. Por suerte, la mayoría de las respuestas ofrecen acuerdos o hacen ofrecimientos de devoluciones de pago, y la mayoría de los vecinos se han ido con su queja satisfecha. Ujú. Generalmente, y te consulto esto que también creo que es importante, digo, la mayoría de los acuerdos se logra por paso administrativo, por decirlo de alguna manera, o incluso se puede llegar también a instancias legales. ¿Cuál es el límite que tiene justamente la Defensoría del Consumidor ante cada tipo de situación? Claro, la idea de esta oficina, particularmente en Carlos Paz, es tratar de arreglar el problema acá para los vecinos de Carlos Paz. Ujú. Lo que ocurre es que en varios casos, hay comercios que no ceden, no hacen ofertas o entienden que les asiste razón. En ese caso, nosotros cuando vemos que ya no hay más posibilidad de negociación, se cierra el expediente y se envía al área jurídica que está en la Oficina de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en la provincia de Córdoba. Bien. O sea que este caso ya pasa a la provincia de Córdoba, donde se abre un sumario administrativo. En ese sumario administrativo se investiga el caso, se ve qué pasó, y en caso de que en Córdoba establezcan que hubo una infracción a la ley de defensa del consumidor, se pondrá una sanción. Puede ser multa, inhabilitación de quil, clausura, eso ya depende de un área que no está en nuestra oficina. Ujú. Bien, bueno, muchísimas gracias, José. Completa la información. Recordanos, eso sí, a dónde está ubicada la Defensoría del Consumidor, cuáles son los horarios que generalmente atienden para que la gente, bueno, se acerque también, no solo por este caso particular que nosotros planteamos desde esta estafa, bueno, hacia una vecina con la tarjeta de crédito, sino que también con los diferentes tipos de inconvenientes que pueda llegar a tener el consumidor en general para cualquier tipo de compra o inversión que se haga, ¿no? Sí, no, acá generalmente los reclamos que recibimos son los que están implicados en el artículo 1 de la ley 24240, Ujú. que es la relación de consumo propiamente dicha. Los reclamos se pueden iniciar, nosotros estamos acá dentro de la Defensoría del Pueblo, en la calle San Martín 555, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, o como dije recién, por la página web defensoriavillacarlospaz.gov.ar. Ahí está, José, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por la conexión. Nada, gracias a usted, Gonzalo. Ahí está. José Astiz, bueno, el abogado también encargado de la parte de Defensoría del Consumidor dentro de lo que es la Defensoría del Pueblo de aquí de Villa Carlos Paz. Bueno, con esta denuncia que es importante, no siempre decirle a la gente que hay que tener muchísimo cuidado cuando brinda los datos de las tarjetas, cuando compra y demás, porque bueno, puede ser víctima
justamente de este tipo de situaciones que obviamente no son para nada buenas, porque más allá de que, como en este caso, resultó con un final positivo porque se pudo recuperar el dinero, sabemos que hay procesos administrativos que duran muchísimo